Cuando nos convertimos al cristianismo tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos creen que Dios hace una transformación en nuestras vidas, hermanos? Amén, hermanos. Dios lo hace, pero también nosotros tenemos que hacerlo nuestro, hermanos. Amén, hermanos. Dios, con su poder, con su sangre preciosa derramada en la cruz, Él nos ha santificado, nos perdonó, nos santificó, nos justificó. Todo eso hizo Dios, hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no estamos solos. Le puse a este mensaje una vida diferente en Cristo. Y yo siempre hablo de esto porque tiene que ser diferente, hermanos. Nuestra vida no puede ser la misma cuando venimos a Cristo. Y tal vez algunos comienzan, ¿verdad? Empiezan los caminos de Dios y es un poco difícil. Pero poco a poco van a irse metiendo más y más en las cosas de Dios. Pero también el Señor dice que Él nos guarda. Pero también dice que huyamos de la tentación, que huyamos del enemigo, hermanos, que nos sometamos a Dios. Resistamos al diablo, resistamos las tentaciones. Hay muchas tentaciones en esta vida, hermanos. No nada más en el dinero, ¿verdad? Porque muchas veces nos pensamos que nada más el dinero es lo que nos trae tentación. No, hermanos. Hay muchas tentaciones. A veces deseamos cosas que vemos en alguna otra gente. Esa es tentación, hermanos. Y la palabra, uno de los mandamientos dice que no debemos desear las cosas de otras personas. Así que nosotros tenemos que ser conformes con lo que tenemos, hermanos, porque Dios no nos deja solos nunca. Amén, hermanos. Vaya conmigo, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. En Efesios 4, 17 al 32. Vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos de 17 al 32. Y aquí vamos a ver cómo Pablo explica a los efesios una vida nueva en Cristo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos cambiado, hemos recibido a Cristo y estamos viviendo una vida diferente en Cristo, pero hay muchas personas que tal vez nos estén escuchando a través de los medios y necesitan saber esta palabra. Pero también nosotros necesitamos, hermanos, siempre refrescarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vienen muchas tentaciones, vienen muchas pruebas, y tenemos que estar fuertes en Dios, en el Espíritu Santo. Y dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andáis en la vanidad, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiero que apunten esta cita y ya con más calma en su casita la lean, la escudriñen. Dice el 10: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis oído por él enseñados, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Mire, Dios nos ayuda, pero aquí dice despojaos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir. Nosotros tenemos que despojarnos, hermanos. No espere que Dios haga todo, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Despojarnos de nuestra mala manera de vivir, de los malos pensamientos, de las obras malas que hacíamos, y tener una mente nueva en Cristo. Seguimos adelante. El 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese, nuestra mente tiene que ser renovada. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, un punto muy importante aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, Jesús, por esta palabra, Señor, que siempre, Señor, nos ayudas, nos hablas. Tu palabra no vuelve vacía, mi Dios. Gracias. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo Pablo le habla a los efesios, cómo los exhorta. Esta palabra es para nosotros, hermanos. Esta palabra también es para este tiempo. Y Dios nos está exhortando a que vivamos una vida diferente. Para eso vino Cristo al mundo, para salvar lo que se había perdido, para reconciliar al hombre pecador con Dios, perdonando nuestros pecados. En el libro de Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús vino a restituirnos con Dios. Amén, hermanos. Jesús hizo la obra, Jesús hizo el trabajo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Salvador y guiarnos a través de la palabra a vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Bien. Hay muchas cosas negativas que los cristianos debemos dejar a un lado, y se les va a nombrar: no andar como los otros gentiles, ¿okay? Como los que no tienen a Cristo en su corazón. No dejar que el sol se ponga sobre su ira. Se puede enojar, pero no deje que el sol se meta y usted no se ponga a cuentas con la persona que se enojó. Es muy peligroso, porque el diablo dice que anda como león rugiente, hermanos, y cualquier sancita viene y ahí estamos abriendo una puerta, porque contristamos al Espíritu Santo que está en nosotros.
Entonces hay lugar para el diablo. Cuando nos airamos y dejamos de hablarnos y estamos abriendo una puerta ahí muy peligrosa. Por eso nos dice aquí que no se ponga el sol y no nos pongamos a cuentas. Dice, el que hurte, que no hurte más. O sea, robar es pecado. O sea, todo lo que es pecado, hermanos, tenemos que despojarnos. Sabemos bien que es pecado. Todos tenemos la conciencia de que es lo que es pecado, hermanos. Entonces, eso que usted piense que es pecado, crea que es pecado, no lo haga. Esa es la vida diferente. Esa es la vida que Dios viene a ofrecernos, hermanos. Yo le aseguro que no se va a arrepentir, porque hay muchos beneficios para los que confiamos en el Señor. Amén, hermanos. Que ninguna palabra corrompida proceda de su boca. No podemos andar hablando malas palabras, hermanos. Ese le dice el Señor, palabras corrompidas. ¿Qué es una palabra corrompida, hermanos? Algo que no beneficia, hermanos. Algo que puede dañar a otras personas. Hay cristianos y cristianas, hermanos, que se dicen ser cristianos y traen una revolución en la iglesia, hermanos. Chismes por todas partes. Haciendo divisiones en la iglesia. Oh, cuidado con eso. Eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Tenemos que ser diferentes. Una vida diferente en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice en el versículo 23 de ahí del capítulo 4 de Efesios: y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire qué importante es esto. Tenemos que renovar nuestra mente, hermanos. Tenemos que pensar cosas positivas, cosas que ayuden, no que destruyan, hermanos. Porque eso éramos antes. Antes hacíamos cosas que destruían la vida de otras personas. Destruimos la vida misma de nosotros. Entonces nuestra mente tiene que renovarse, tiene que ser cambiada. Una mente cambiada, hermanos, hace la diferencia. Porque no solamente aquí somos cristianos, aquí en la casa de Dios, sino allá en nuestro trabajo, allá en la casa donde no nos ve el pastor o los otros hermanos, pero Dios está viendo. Dios todo lo mira, hermanos, y escudriña. Debemos despojarnos del viejo hombre. Pero vamos a Gálatas 5:19. Vaya conmigo allá a Gálatas 5:19. Ahí está atrásito, luego. Dice Gálatas 5:19 al 19:21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí va, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, aquí está, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Estas personas que practican estas cosas, hermanos, están fuera del reino de Dios.
¿Y sabe cómo los llama Dios en Apocalipsis, hermanos? Ahorita le explico eso. Vamos a seguir adelante con esto. Estamos en el versículo, llegamos hasta el 21. Sí, ¿verdad? Ok. No, sí. Ok. Bueno. El cristiano puede descuidar su entendimiento. Si lo hace, puede actuar como una persona perdida. O sea, vuelve a actuar como una persona sin Dios. Cuando desechamos ese entendimiento, hermanos, vamos a ser como antes éramos. Carnales, con un espíritu, dice que el viejo hombre vuelve a nosotros otra vez. Si ya Dios nos cambió, hermanos, entonces hay que esforzarnos a vivir una vida así, hermanos. Amén, hermanos. Todo tiene su lugar en el Señor. Le voy a leer Romanos 1, vaya conmigo a Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 al 32. ¿Cómo fue que la gente cae en pecado, hermanos? ¿Cómo es que la gente viene a ser, como dice la palabra de Dios, que no pertenecemos al reino, hermanos, como los gentiles que no tienen a Cristo? Mire, vamos a leer Romanos 1, 18 a 32. Y esto va para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que estén escuchando por primera vez esta palabra de Dios. Estoy leyendo la palabra de Dios, que es el libro de Romanos. Y aquí Pablo está hablando de los romanos, porque los romanos tenían costumbres. Principal de todo esto es la idolatría. La idolatría es algo que Dios aborrece mucho, hermanos. La idolatría es algo que Dios no perdona. Si se arrepiente, el Señor lo recibe, pero si no, hermanos, está fuera del gobierno de Dios. Ponga mucha atención, mire, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea que no ignoran. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ponga atención en esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Esto es idolatría. Y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y luego dicen que nacen homosexuales, de ninguna manera. Y yo lo exhorto a aquellos que me están escuchando, porque estoy leyendo la palabra de Dios. No estoy inventando esto. Está escrito en la palabra de Dios. Aquellos que tienen esas mañas, que han adquirido esas mañas por diferente razón, por X razón, Dios los está llamando al arrepentimiento. Porque fíjese cómo comenzó todo aquí. Porque no le dieron la gloria a Dios, al Creador, sino a las cosas creadas. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Y de allí viene todo esto del homosexualismo. De una mente reprobada. Porque no aceptaron la verdad de Dios. Prefieren la mentira del mundo, la mentira del diablo. Y yo creo que es tiempo de cambiar esa mala manera de vivir y venir a una vida diferente en Cristo. Está la oportunidad. Cristo viene pronto por su iglesia. Y aquí está diciendo que no son aceptados en el reino de Dios. Toda esa persona que hace pecados no es aceptado en el reino de Dios. Tenemos que cambiar nuestras vidas y mantenernos en una vida santa delante de Dios. No es que seamos perfectos, porque solamente Jesús fue perfecto. Pero sí tenemos que esforzarnos diariamente a cuidar nuestra manera de hablar, manera de conducirnos, de actuar. Tiene que haber ese cambio en nosotros siempre, hermanos. Porque Dios no nos puso un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, de dominio propio. No podemos decir que no podemos, porque cuando Cristo se fue al cielo, mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en usted y en mí. El Espíritu Santo ha tomado este cuerpo para que sea, hermanos, el templo. El templo de Dios somos nosotros. Antes el Señor, Dios poderoso, se manifestaba en un templo hecho por el hombre. Pero cuando Cristo vino, hermanos, ya no fue necesario ese templo. Porque Jesucristo rompió el velo que nos separaba de Dios. Lo que separaba del hombre y Dios era el pecado. Es un velo, es el pecado. Pero como Cristo venció el pecado, entonces ya no existió ese velo, esa separación. Y ahora tenemos entrada directa a Dios. Dios vive en nosotros, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo Dios, hermanos. Tenemos que entenderlo. Entonces Él viene a morar en nosotros. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestro cuerpo, hermanos, porque es el templo del Espíritu Santo. Antes, en esos templos hechos por hombres,
El sacerdote no podía entrar con pecado al lugar santísimo, porque caía muerto, hermanos. Porque Dios es santo, es tanta su santidad que nadie puede permanecer parado con un pecadito. ¿Y ahora qué? Tomamos el púlpito para venir a hablar cualquier cosa. Hay mucha gente que está haciendo eso por la misericordia de Dios. No les ha caído un rayo y los ha destruido. Pero si no se arrepienten, hermanos, los espera un lugar horrible y por la eternidad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Y es la verdad, yo creo en todo eso. Por eso tengo mucho cuidado con estas cosas. Amén, hermanos. Usted también tenga mucho cuidado. Mire, seguimos adelante, dice: murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que están en un espíritu en común, hermanos. Están de acuerdo con todas estas cosas, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Se da cuenta? Porque los que las hacen y los demás se gozan viendo esas aberraciones. Seguimos adelante. Nuestro entendimiento necesita ser renovado todos los días, hermanos. ¿Cómo va usted a renovar su entendimiento? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Usted diariamente se renueva, hermanos, con la palabra de Dios. Alimenta su espíritu, porque la palabra es el pan de cada día, es el alimento espiritual. Entonces su mente tiene que renovarse con la palabra de Dios. ¿Qué le mete a su mente? Si usted se pone a ver la televisión, usted va a meterle a la mente que lo que está viendo en la televisión. Eso va a andar usted pensando todo el día. Porque la televisión verdaderamente hay programas buenos, pero hay que ver qué programas podemos ver, que no nos afecte nuestra vida espiritual, que no afecte a nuestra mente. Pero cuando la palabra de Dios, leemos la Biblia, ponemos la televisión, vemos un buen programa de evangélico, hay muy buenos predicadores en la televisión, como hay otros malos. También usted tiene que ver qué es lo que mira. Se reconforta a su mente, hermanos, se renueva cada día. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y dice la palabra que así como se renueva nuestra mente, también se renueva, nos renovamos, hermanos. El Señor nos prospera, seremos prosperados. Como prospera nuestra mente, seremos prosperados. ¿Quiere ser prosperado? Renueve su mente. No vaya a dar el de a mí, porque eso no funciona. Tiene la palabra de Dios. Gloria a Dios. El capítulo 24 de Efesios, capítulo 4, versículo 24, dice, vayan conmigo, seguimos adelante en este punto. 4:24, Efesios. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Repito. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Cuando nos renovamos, tomamos todos los días una vestidura de justicia, una vestidura de verdad, que viene de Dios, hermanos. Ahí es usted, donde usted está haciendo de su vida una vida diferente, porque tiene a Cristo en su corazón. Y la gente lo va a mirar, la gente lo va a ver. Muchas veces nosotros no necesitamos ni hablar para que la gente entienda que necesita algo que no tiene y que nosotros tenemos. Porque nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener aflicciones, podemos estar en medio de un problema, pero esa paz que nos da Dios está allí. Ahora que fuimos a México nosotros, pues se habla mucho en la televisión de que ni íbamos a poder pasar la frontera y todo eso. Entonces me fui a platicar con mi esposa y dijimos, pues vamos a pedirle a Dios dirección, y el Señor nos dio paz de que fuéramos. No tuvimos ningún problema. Fuimos y regresamos, y estuvimos allá con nuestras familias, y regresamos sin ningún problema, gracias a Dios. Pero si le podemos hacerle caso al diablo, con una mente reprobada, pensando lo malo, pensando entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿En quién hemos confiado, pues? Y aunque estemos en medio de la tribulación, hermanos, como si muchos hermanos se enfermaron de este virus, pero allí en medio de esa tribulación el Señor nos guardó. Amén, hermanos. El Señor nos guardó, hermanos, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea que no va a haber esas tribulaciones. Vamos a pasar esas tribulaciones, pero ahí la mano de Dios va a estar con nosotros. Y eso es lo más importante. Nosotros confiamos en Dios y descansamos en el Señor. El hombre cristiano tiene la naturaleza, la vieja naturaleza, hermanos. Siempre está allí, pendiente. Pero también tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a seguir adelante. Y es el que nos da la victoria. Tenemos que ser participantes de la naturaleza divina, hermanos. Cristo es capaz de vivir por medio de nuestro cuerpo. ¿Cómo está eso? Cristo es capaz de vivir por medio de nuestro cuerpo. O sea, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros. Entonces todas las cosas son más fáciles para nosotros. Vamos a Gálatas 2:20, va conmigo al libro de Gálatas, ahí atrásito. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo tenemos que vivir? Con Cristo justamente crucificados. Vamos a entender esto. Crucificados con Cristo. Hay que crucificar la carne, hermanos. Hay que crucificar al viejo hombre, porque no ha muerto. El viejo hombre ahí está. Hay que crucificarlo. Tiene que morir.
es que sería muy fácil que ya porque recibimos a Cristo, usted ya está libre del diablo. Al contrario, es cuando nos ataca más. Amén. Pero mientras nosotros tengamos, hermanos, la carne crucificada, el diablo no tiene poder contra nosotros. El diablo no puede contra nosotros, los demonios no pueden contra nosotros. Recuerde lo que le dijo Dios a la mujer, a Eva, que el diablo le iba a morir. La descendencia del diablo, la descendencia de la mujer, ay Señor. Pero ¿qué le dijo de la descendencia del diablo? Pero de la descendencia de la mujer, perdón. De la descendencia de la mujer dijo que iban a hacer aquel que le iba a poner el pie en la cabeza al diablo. O sea, lo iba a derrotar completamente. Entonces nosotros tenemos poder. ¿No está trabajando? Dios nos dio un poder a nosotros, hermanos. Dios nos dio autoridad. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Somos la iglesia de Cristo. Y Dios nos ha revestido de poder, hermanos. Es el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos, hermanos. Es el mismo que nos va a levantar a nosotros también. Y nos va a llevar a un lugar precioso. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa, hermanos. Cristo está con nosotros. Cristo nos ha renovado. Podemos vivir una vida victoriosa si nos mantenemos en Cristo. Y para terminar, vamos al versículo 28 de Efesios, ¿sí? Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que robaba ya no robe más, sino que trabaje. Fíjese. ¿Para qué? Para compartir con los que necesitan. La palabra dice que es mejor dar que recibir, hermanos, delante de los ojos de Dios. Ahora, hay que ver también a quién vamos a dar, hermanos, porque no es nomás repartir dinero por todas partes. Yo me he encontrado con personas que verdaderamente tienen necesidad. Y hay que tener el discernimiento de Dios para saber. Porque hay personas que usted les da el dinero y corren a comprar el vicio, para emborracharse, para drogarse. A esas personas usted le hace un daño si usted les da a esas personas. Entonces en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice: porque el que no provee para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que los incrédulos. Tenemos que proveer primero para de nosotros, hermanos. Tenemos que tener la casa provista de
de todo lo necesario. Y debemos ayudar al necesitado, pero aquel que verdaderamente es necesitado. La iglesia primitiva era muy específica en quién tenían que ayudar, hermanos, porque ayudaban a los ancianos, ayudaban a las viudas, pero especifica claramente a cuáles viudas. Eran aquellas viudas que no tenían familiares, aquellas viudas que estaban ya ancianas, eran a las que Dios mandaba ayudar. Pero aquellas viudas, si estaban jóvenes, dice el Señor, que se casen, para que no estén solas. Y si tenían familiares, bueno, los familiares tenían que hacer cargo de esas viudas, no la iglesia, fíjese, tiene el orden, en todo hay un orden. Entonces sí, el Señor nos exhorta a ayudar a los necesitados. Hay que ver de verdad quién está necesitado. Y si ve a alguien necesitado, hermanos, dé, porque Dios lo va a bendecir grandemente cuando hace estas cosas. No dé porque quiera esperar algo, porque diga, no, pues en una semana me lo pagas. No, hermano, cuando dé, y usted va a ser bendecido. Dios le va a bendecir grandemente por esa acción. Amén, hermanos. Ahora, como cristianos también, hermanos, no solamente podemos ayudar con dinero, porque Dios ha puesto en nosotros algo mejor que el dinero. ¿Qué le dijo? Cuando iban Pedro y Juan al templo de Hermosa, había un cojo de nacimiento que se ponía a las puertas del templo. Y diariamente la gente le daba dinerito para que estuviera viviendo. Pedro y Juan, cuando llegaron ahí, el hombre extendió la mano para que le dieran dinero. Y Pedro y Juan no traían dinero. No tengo oro ni plata, dijo Pedro. Pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Oiga, tenemos algo más importante que dar, hermanos. Pues tenemos que caminar con Dios. Tenemos que hacer esa diferencia. Tenemos que ser diferentes en Cristo Jesús para que nos revista de poder el Señor. Nos dé esa autoridad contra los demonios. Los demonios huyen cuando ven un cristiano de verdad, hermano. Nos temen. Y si usted no puede dar dinero a esas personas, hermanos, imagínese, levántate en el nombre del Señor, y dice que se levantó ese hombre, que era de nacimiento, estaba cojo de nacimiento. Se le enderezaron sus piernas, se le reconfortaron sus piernas y se pudo levantar. Ni todo el oro del mundo, hermanos, le había servido, porque no había remedio para él. Pero Dios hace cosas maravillosas. Y Dios es el mismo de ayer, porque es para ayer, hoy y para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y vamos al último versículo 32, ahí de Efesios 4, dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer como cristianos, hermanos. Tenemos que perdonar las ofensas. Tenemos que tener misericordia como Dios nos tuvo a nosotros misericordia.
Tenemos que perdonar las ofensas. En Cristo podemos, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Usted no tiene pérdida en Cristo. Usted lo puede hacer. Tiene que ser diferente. Tiene que madurar en el Evangelio, listo para la responsabilidad que Dios le ha puesto. Así vamos a demostrarle a nuestro Señor que somos sus siervos, que estamos dispuestos a trabajar para Él y no para nuestros propios beneficios. Tenemos que ser eficaces en el servicio de la iglesia, según Cristo vivió. También nosotros tenemos que servir. Cristo era celoso de las cosas de su Padre, de las cosas de Dios. También nosotros tenemos que ser celosos de las cosas de Dios, hermanos. Amén. La casa debe estar bien atendida, hermanos. ¿Ok? Esta tierra que tenemos tiene que estar atendida. Tenemos que atender todas las necesidades en la iglesia. Y muchas personas están en contra del diezmo, hermanos. Yo no soy muy para precar el diezmo, precar de dinero, pero es necesario, hermano, el diezmo, porque es con lo que se mantiene un templo, una iglesia. Y usted recibe bendición cuando da sus diezmos. Amén, hermanos. Así que yo le invito a que mantenga esa vida, esa comunicación con Cristo, esa comunión con el Señor, que haga la diferencia. Amén, hermanos. Una vida completamente diferente en Cristo, para que su testimonio hable por usted. Amén. Gracias, Señor, he predicado tu palabra. Señor, yo sé que no vuelve vacía, mi Dios. Tu palabra, Señor, tiene poder. Y aquel que la escuchó, Señor, yo sé que algo va a suceder en su vida. Gracias te damos. Amén, amén. Señor los bendiga, hermanos. Señor los bendiga. Si quieres perdón, recibe a Jesús en tu corazón. Para llamarte mi hermano, debes volver a nacer.